Pialimo Machitriani, ¿tú qué dialecto hablas? Si entiendes lo que significa dialecto, esta frase no te ofendería, porque hay mucha confusión sobre lo que realmente significa la palabra dialecto. Y esto es algo que se ve mucho en México y en Latinoamérica y en otros países realmente no hay esta confusión, porque la palabra dialecto se ha usado en México como para describir a una lengua indígena. Pero realmente dialecto significa una variación de un idioma. Por ejemplo, en este mapa vemos los diferentes dialectos de español dentro de solo México. Reconocemos que hay diferentes maneras de pronunciar palabras en español, si eres de México, si eres de España, si eres de Argentina. Cambia el tono, cambia la pronunciación, cambian las palabras, cambian los significados de las palabras y a veces hasta un poquito de la gramática. Aunque la variación dentro de México es mucho más pequeña, sí existen variaciones de español. También en náhuatl tenemos diferentes variantes del idioma, diferentes dialectos, diferentes variantes. Para no ver confusión voy a usar la palabra variantes. Entonces el propósito del video de hoy es explorar un poco de las diferencias de... Vamos a explorar un poco de los variantes de náhuatl. El variante que usamos más en este canal es el náhuatl de la Huasteca. Acabamos los pueblos más grandes, la región de la Huasteca, que abarca un poquito de Puebla, pero más que nada San Luis Potosí, Veracruz y Hidalgo, en esta región que se llama la Huasteca. Chicontepec, Huautla, Gilitla y Xuatlán de Madero son los municipios más grandes de esta región. Y en toda esa región realmente es el variante más grande de náhuatl. Puede, según unos números, hasta casi 1 millón de todos los hablantes de náhuatl vienen de la Huasteca. Sin embargo, muchos reconocen o conocen más de los variantes del centro, ¿verdad? Los que son más parecidos a los que usaban los mexicas en los tiempos antiguos. Hay muchas variantes. En general, la rama del náhuatl la quebran en dos regiones, la del oriente y del occidente. El de la Huasteca se considera parte del oriente. Aquí, junto a la costa, tenemos otras variantes que también son de el oriente, la periferia oriental, que es también en Veracruz, pero bajando un poquito más. Mucho más a la periferia, más hacia el sur de Veracruz, por la región de Coatzacoalcos, existe otro variante del náhuatl también, náhuatl del istmo, que le llaman, que hoy en día se encuentra dentro de lo que antes era el Imperio Olmeca. Y este variante también tiene mucho en común con el de la Huasteca, aunque la pronunciación ha cambiado mucho. Y el otro variante más relacionado a este es el del Salvador, el que le llaman pipil o también náhuatl. Pero mucho del vocabulario igual es muy parecido al de la Huasteca y al del Istmo también. Porque son, aunque hay aislados por muchos tiempos, pero igual son variantes del oriente. Las variantes más del centro que le llaman el centro, sí, pues son realmente muchos, hay muchas regiones dentro de este variante y cada región, unas son más pequeñas que las otras. Incluye el estado de Guerrero, la Sierra Negra o también el que se llama Orizaba o Songolica, Xochiltepec o Huatlatlauca, que es el centro de Puebla. Entonces vamos a ver el mapa. Entonces acá está el estado de Guerrero. Tenemos no, ese no. Acá está el centro. Y también hacia el sur hay otro variante que con- contiene diferentes pueblos de esta región. Ya alrededor de San Luis Acatlán. Un poquito diferente del que es el más hacia el centro. Chilapa, Mezcala, y Tlapa de Comenfort. El otro que mencioné es el de Songolica, la Sierra Negra o Orizaba.
Acá está, Sierra Negra, Zongolica o sureste. Tehuacán. Xochiltepec, Huatlatlauca, hacia el centro de Puebla, no muy lejos de Tehuacán. Y la ciudad de Puebla realmente se encuentra dentro de tres diferentes variantes de náhuatl. El que es más parecido al de Tlaxcala, acá el de Huatlatlauca, y también está cerca de lo que antes era el náhuatl más centro, el subnuclear, que es el más parecido al de que hablaban los mexicas en la antigüedad. Puebla Tlaxcala, este, aunque va disminuyendo la cantidad de nativo hablantes de este idioma y variante, todavía existe. Aquí puse Nahuatl Tlahuacápatl, que le llaman Nahuatl clásico, que también tiene sus propias reglas. Subnuclear central. Este, este es el centro de México, realmente lo que es el DF, la Ciudad de México, gran parte del Estado de México, hasta Toluca, Milpa Alta, Texcoco y de hecho por alguna razón hasta se encuentran unos pueblos hasta más al norte, tocando ya hasta Puebla, unos pueblos acá que también hablan náhuatl que se considera parte de este variante del subnuclear. Acá Xochitlán, en Hidalgo, en este casi la Huasteca, pero un poco aparte su pronunciación. La otra parte de el Estado de México y Guerrero es la periferia. Y ahora vamos hacia las variantes del occidental. Son pocos pueblos: Tlatlaya, Teloloapan, Izcateopan, aunque está cerca del centro, pero tienen sus propias reglas y se considera muy diferente. Y Náhuatl de Jalisco, Guadalajara, esta región, aunque ya los últimos hablantes ya desaparecieron hace muchas épocas. En el sur de Jalisco, Tuxpan, Ciudad Guzmán, esa región, hasta hace mucho poco tiempo todavía se encontraba nativo hablantes de ahí, también en Colima. En y estos variantes este, eran muy parecidos a los pueblos de Michoacán, que todavía tiene nativo hablantes en la región, en la costa de Michoacán. Hacia el norte se, todavía se encuentran muy pocos hablantes del náhuatl que existe en Durango, que aunque unos pudieran pensar que eran descendientes de los tlaxcaltecas que fueron hacia allá, pero este variante realmente se puede considerar como parte del este occidente. También se reconoce como el mexicanero. ¿Ok? Entonces ahorita nos dimos cuenta un poco de dónde están físicamente. Ahora vamos a ver cómo cambian las palabras en náhuatl. Bueno, la palabra ojo tiene dos formas más comunes. Algo como ixtiyol, que se usa en la Huasteca, la periferia oriental, en Puebla, Tlaxcala y unas partes de Guerrero y unas partes de la periferia occidental. Los demás dicen ixtelolol, algo más hacia estilo del centro. El siguiente, hablar. Tlahtoa, en el centro y el clásico. Literalmente viene la palabra ixtoa, decir algo, y luego le pones tla, que ahora significa decir cosas. Hablar, decir cosas. En la Huasteca tenemos otras formas de decir hablar, que es kamati, literalmente usar la boca o aplicar la boca. Kamanalti, algo muy parecido como kamanaloa, hablar. Y saniloa, que significa hablar en general. Pero viene antiguamente de la palabra
sanili, como en tiempos antiguos, que era como chistes, bromas, esas son las formas más grandes, pero en la Sierra Negra, Songolica, Orizaba, usan más la palabra tlapowa. Esta es otra muy común, tlapowa, que también significa hablar. Pocos pueblos como unas variaciones en Michoacán, unos en Guerrero y también en Pipil dicen tlaquetza o taguetza en Pipil. Entonces estas son diferentes formas de decir la palabra hablar. Y si uno entiende la construcción de esas palabras, realmente no hay confusión. Y así trabaja Náhuatl. Como utiliza mucha morfología, puedes crear nuevas palabras en muchas maneras, dependiendo que quisieras describir. ¿Ok? Plural, el siguiente. Lo más común es usar me, como si tenemos un gato, miston, en plural, mistome, gatos. Pero algunos pueblos prefieren utilizar el tin, más que nada el subnuclear. Y también hay diferentes reglas de quién puede usar tin y quién no. Algunos utilizan tin solamente para cosas animadas como personas, como tlacatl, en vez de decir tlacame, pueden decir tlacatin. Entonces, estas son las dos formas más comunes. Unos variantes dicen tlacame y otros dicen tlacatin. El clásico utilizaba tres: el me, el tin y luego también el h. Tlaca. Bueno, en clásico realmente es es una pausa glotal, como de tlaca. Lo que hoy sería tlaca. En muchos pueblos, no todos. Y otra forma opcional en el clásico también es reduplicación, tlatlaca. Pero más que nada, los más comunes, tlacame y tlacatin. Hoy, ahora, es la misma palabra náhuatl. La gran distinción aquí es realmente entre todo lo que es los variantes orientales y occidentales y centrales. Los centrales dicen más ashkan o ashan y los de la huasteca es más naman o aman. Ashkan, hoy, naman, hoy, o aman, hoy. Y la variación de pronunciación es también decir ashan, hoy. ¿Ok? Delicioso. Para decir delicioso, también hay dos formas. Una es welik. Igual, otra vez es una distinción por central en contra de oriental. Welik es la más común en los otros variantes. La huasteca es más ajuiac, que pues realmente ajuiac también se entiende en los otros variantes, pero tiene más el sentido de algo que tiene buen olor. Y en la huasteca algo que tiene buen olor es delicioso. Entonces, por eso hay esta distinción. Nimo, el reflexivo. Yo me veo. Nimo, ita. ¿Verdad? Si conocen la estructura ya, van a reconocer que es Nimo, ¿verdad? Nimo, ita. Tú te ves, ti, mo, ita. Y él se ve, mo, ita. Y nosotros nos vemos, ti, mo, ita. En la mayoría de los variantes de hoy, utilizan mo como reflexivo para todo. Pero antiguamente había una distinción. En vez de Nimo era ni no, solamente para la primera persona singular, o sea yo, ni no ita.
Y después era mo, ti, mo, ita. Y otra vez él o ella, mo, ita. Pero cuando era nosotros, se cambiaba otra vez. Ti, to, ita. Nosotros nos vemos. Tito, ita. O tito, ajá, tito, ita. Entonces, por esta razón, algunos pueblos del centro, como unos del subnuclear, y en el estado de Guerrero también, optaron para, en vez de usar mo como el estándar para todos, utilizaron el no. Entonces, estos variantes utilizan no para todos. Ni no ita, ti no ita, no ita. Por eso hay una distinción. Por eso unos dicen ni mo ita y otros dicen ni no ita. Depende de cuál forma antigua decidieron preservar y aplicar para todos. La palabra quién tiene en casi todas variantes es similar, viene de la raíz akin, quién. Y a ver qué tenemos aquí ya. Casi todos los adverbios en la Huasteca utilizan la terminación ya. Huiptla en la Huasteca cambia para Huiptlaya. Akin cambia algo como aquilla. Literalmente así, aquiña. Pero la pronunciación ya es más como aquilla. Se pronuncia así, pero realmente viene de esta palabra, akin más ya, aquilla. Entonces por eso tenemos esta distinción. La palabra no, la que muchos conocen como la palabra de no, es amo o amo, como no. En la Huasteca sí se reconoce esta palabra, pero se considera un poco fuerte. Más utilizan la palabra, la terminación, prefijo ash con kana, que significa no, ashkana. O también unos dicen ashtle, que significa nada, pero lo utilizan como para decir no, ashtle o amo. O también unos combinan amo con kana y dicen amo kana, como para también significa no. La huasteca también es algo más o menos que es singular, que nomás se encuentra en la huasteca este cambio. Casi para los demás es amo. La forma para decir ustedes. Ustedes pueden. Inweli en la huasteca. Y más en el centro sería an. Anweli. Los variantes del centro. Pero igual, otra vez, son muchas variantes diferentes dentro del centro. Pero la mayoría de ellos prefieren an. La palabra existir o hay, para decir hay. En la Huasteca casi todos utilizan onca, que viene de la palabra ka, existir. De ahí viene la palabra ka. Entonces otros utilizan ka también, pero con otra terminación, con kate, kate. Onca o kate. O nomás ka, para decir hay, existen. Para decir no en el imperativo. Nomás un pueblo tiene unos variantes tienen una palabra, singular aquí. En Guerrero dicen maca para decir no en el imperativo. Como no te vayas, maca shia. Pero los demás nomás van a decir la palabra no. Amo shia, no te vayas. Maca shia o amo shia. La W al final de una sílaba. Tonatio. Pronunciación antigua. Unos todavía conservan esta pronunciación antigua.
creo que más hacia el centro. Mi esposa Nosiwa, por ejemplo, otra palabra. Nosiwa. Pero cuando una W cae al final de una sílaba, muchas variantes, en específico la huasteca, lo cambian por el sonido de una H y lo pronuncian Nosiwa. En vez de Tonatiu para sol, Tonati. Si si existiera un alfabeto para estandarizar todos, se pudiera utilizar una W, por ejemplo, hasta en la huasteca, con el entendimiento de que la W al final de una sílaba siempre realmente se pronuncia como una H. Si uno nomás lo tiene en la mente, se podría escribir así. Pero si uno tiene la preferencia de escribir exactamente la pronunciación, entonces habría diferentes variantes, diferentes maneras de escribir y no pudiera existir un alfabeto estandarizado. Simplemente, pues, este es otro tema que podemos ver en otro video. ¿Qué pasa cuando hay dos vocales juntos? Isti, una uña. No isti, mi uña. En la huasteca, mi uña. Pero desde el centro, cuando hay dos vocales aquí, prefieren nomás mantener uno. Y en vez de decir no isti, van a decir nosti. Nosti, pero con la O más larga. Nosti. No ikniu, mi hermano. Nokniu, mi hermano. No ikni, mi hermano. Diferentes formas otra vez. El tiempo pasado. Ok. El tiempo pasado es un tema muy grande. Es lo más complejo, una de las partes más complejas del náhuatl. Pero tenemos la palabra powa de leer, ¿verdad? Leer. Kipowa, o ella lo lee. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el tiempo pasado? Depende del variante. El de la Huasteca tiene preferencia a solamente agregar ki. Y del centro tiene la preferencia agregar o, que es el marcador para el tiempo pasado. Y simplemente no agregarle la ki al final. O kipo. Kipoki o okipo. Una regla más. Considerar las reglas de cómo va la pronunciación de la W al final de la sílaba. Como lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces unos lo van a pronunciar kipoki o okipo. Entonces vemos cuatro diferentes formas de decir lo leyó. Y hasta en la huasteca, si lo dices muy rápido, kipoki, lo puedes decir así, kipoji, kipoji. Pero es otra forma de pronunciar esto, kipoki, que viene de kipoki originalmente. La palabra ok causa mucha variación también, pero es muy simple. Ok, que significa más, por ejemplo, o otro más, ok. Entonces tenemos la palabra en la huasteca, seyok, uno más, de se y ok, seyok, uno más. Y en el centro es más como oxe, seyok y oxe. Zampa, otra vez, oxepan, otra vez en el centro. Entonces, seyok significa el otro, la que sigue, oxe, otro también. Zampa, otra vez. Oxepan, otra vez. Piali, continuamos hoy aprendiendo un poco de los pronombres en náhuatl y la variación. La forma antigua de los pronombres, o por lo menos el que se usaba antiguamente en el clásico, era nehuatl para yo, tehuatl, tú, yehuatl, él o ella, tejuantin, nosotros, amojuantin, ustedes, yejuantin, ellos.
¿ok? De aquí, la mayoría de los variantes hoy en día mantienen esta forma, nomás le cambian un poquito la pronunciación o unas formas poquitas cambian. Por ejemplo, Nehuatl, la mayoría de variantes hoy lo reducen a Nehua o simplemente Neja o simplemente Na, como en la Huasteca. Neja, unos pueblos en Guerrero. Nehua, el centro, se utiliza más. Tehuatl, algo muy parecido. Tehua o, o Teja. O en la Huasteca, Ta. Yehuatl, Ayehua o Yeja o Ya. Tehuantin, algunos dicen, algunos sí lo reducen a Tehuan, pero otros en vez dicen algo más como Tohuantin, nosotros. Huasteca utiliza más Tohuantin, el centro prefiere Tehuan. Amojuantin de ustedes, Amojuan para ustedes también. O unos prefieren decir Inmo, Inmojuantin. Entonces, una variación entre in y an. Esa es la distinción realmente. Am y in. Huasteca prefiere in, inmojuantin. Y el centro prefiere más an, anmojuan. Yehuantin, ellos. Unos dicen yehuan. O lo mantienen así. La Huasteca creó una nueva palabra, inijuantin, para ellos. Inijuantin. Entonces, ahí sí cambia un poco. Los que dicen yehuantin es más bien están usando la misma palabra de yehua, que es él o ella, y nomás le agregan el tin, que es realmente significa el plural. Y inihuantin, para ellos lo que utilizan más es como la huasteca. Siguiendo este tema de los pronombres, tehuatl significa tú, tehuatzin, usted, el reverencial, que se utiliza más en el centro, pero en la huasteca simplemente no existe esta distinción. Se dice ta para tú y también ta para usted. No hay diferencia entre tú y usted. Entonces unos pueblos mantienen esta diferencia y otros no. La palabra qué o la pregunta qué, la forma antigua es algo como tlen. Pero unos pueblos le agregan on, tlen, que significa eso. Literalmente, ¿qué es eso? ¿O qué eso? Y dicen tlenon, unos pueblos. También otros dicen tlinon, nomás cambiando la pronunciación. Y otros tlonon, igual cambiando la pronunciación por causa de la O. Entonces, muchos de los del centro y el occidente utilizan una de estas formas. La huasteca también puedes decir nomás tlen, aunque suena como tle, porque la N al final no se suena mucho, suena como tle. Y de esta forma también tenemos variación, tlen más ketl. Tenemos la palabra tlenketl, que estas variaciones nomás existen en la huasteca. Tlenketl, tlechketl, tlachketl, tlache y tleche. Pero todas estas significan la misma cosa. Significan que. Simplemente son diferentes formas de pronunciación. Itztok y eltok. Ok. La palabra de estar presente. La huasteca es muy singular en esto. En la huasteca hay una diferencia entre itztok y eltok. Y estas palabras realmente no se entienden en otras variantes. Itztok significa está, como está presente. Pero Itztok se utiliza para algo animado. Y Eltok significa la misma cosa, pero se utiliza para algo que está inanimado. Entonces tenemos Itztok y Eltok. En el centro prefieren la palabra K o Ye, o Yetok, que significa también está presente, existe,
o yetok también que está presente o existe. Entonces hay ka y yetok. La Huasteca tiene itztok y eltok. Zacapuastla prefiere yetok. El subnuclear tiene todos, yetok y onca. Y onpaca en unos, pero no itztok y eltok. Clásico tiene ka y yetok. Guerrero tienen onca. Y unos de la periferia también dicen onpaca también. Estas son las partes en que existen más variación. Otro ejemplo es la terminación tihuala y tiwitz. Significan la misma cosa. Son terminaciones que le agregan el significado, que significa viene haciendo X. Por ejemplo, Juanzin tlacuatihuala. Juanzin viene comiendo. En el centro, la manera de decirlo sería Juanzin tlacuatiwitz, que significa Juan viene comiendo. Muy parecido, el significado es igual, diferentes palabras. Tihuala se prefiere en la Huasteca, otras partes de la periferia oriental, el centro un poco más prefiere Tiwitz, todo lo que es el centro. Ok, el siguiente ejemplo es algo más simple. La palabra para sí. Quena significa sí. En la Huasteca, el quema se prefiere más en el centro, significa sí. Y también en el centro, unos pueblos como en Huatlatlauca, Puebla, dicen quemacatzin, que también significa sí, pero con respeto. Entonces hay quemna, quema y quemacatzin. Ojo aquí, no confundir quema con queman, que significa cuándo. Pero es muy parecido en su pronunciación. Quema y queman. La palabra ¿por qué? Tleika se utiliza más en el centro, significa ¿por qué? La huasteca prefiere más la palabra quenque, que significa ¿por qué? La pregunta. La respuesta, ¿por qué? No hay variación, creo que todos variantes dicen pampa. Y vamos a pasar un ejemplo más, el tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto es yaya en la huasteca. Y en el centro y clásico es nomás un ya. Déjame dar un ejemplo. Ni tlacuayaya. Yo comía o estuve comiendo. Yo comía antes. Y en el centro, ni tlacuaya. Yo comía. Yo estaba comiendo. Ni tlacuaya. Significan la misma cosa. Nomás es la diferencia de pronunciación. ¿Ok? Estos fueron unos ejemplos de las variaciones más grandes de los variantes de náhuatl. Si tienen una pregunta, aquí pueden ponerlo en el comentario. Trataré de darles una respuesta. Cada variación y todos los cambios sería un tema muy grande para cubrir en solamente un video. Pero espero que en este video les ayude en algo. ¿Ok? Bueno, cualtito tlascamati, no chime, timuitase seyo cuelta.